¿Alguna vez te has preguntado cómo la luz más brillante pudo dar paso a la oscuridad más profunda? ¿Cómo la criatura más excelsa, la obra maestra de la creación divina, pudo rebelarse contra su propio creador? La historia que estás a punto de escuchar no es solo un relato de orgullo y desafío, es el eco de una batalla cósmica que resuena aún hoy en los rincones de nuestras almas, una lucha entre la obediencia y la autodeterminación que marcó el destino de incontables seres. Esta no es la versión superficial que quizá conozcas. Nos adentraremos en las profundidades de la Escritura, en los susurros de antiguas tradiciones y en la esencia misma de la soberanía divina, para desvelar la verdad oculta y profunda detrás de la caída de Lucifer, la verdadera historia revelada. Prepárate, porque al final de este viaje, tu comprensión de la luz, la oscuridad y el inquebrantable amor de Dios por su creación cambiará para siempre. Antes de adentrarnos en esta historia sagrada, ve a los comentarios y escribe: «Que se haga tu voluntad, Señor». Presta atención al capítulo final, pues contiene la revelación más grande. Si valoras estas historias, suscríbete y activa la campanita. Comenzamos. En los albores de la eternidad, antes de que el sol encendiera los cielos o las estrellas tejieran sus mantos de luz sobre la incipiente creación material, existía un reino de esplendor inmaculado, una dimensión donde la luz de Dios no solo era vista, sino respirada, vivida, siendo la sustancia misma de la existencia. En este reino celestial, en el corazón del Edén de Dios, no el terrenal, sino su arquetipo divino, fue creado un ser de una belleza y magnificencia que superaban toda descripción terrenal. Su nombre era Lucifer, que significaba portador de luz o estrella de la mañana. Su forma era una sinfonía de perfección, cada faceta diseñada con una precisión divina que reflejaba la gloria de su creador. Imagina un ser envuelto en un manto de luz iridiscente, no una luz reflejada, sino una luz inherente que emanaba de su propia esencia como un faro celestial. Sus alas, vastas y poderosas, no estaban hechas de plumas comunes, sino de un tejido etéreo que brillaba con los colores del arco iris, cada matiz vibrando con una energía celestial. Cada una de sus piedras preciosas incrustadas en su ser, desde el sardio resplandeciente hasta el jaspe translúcido, no eran meros ornamentos, sino extensiones de su propia constitución angélica, cada una reflejando un aspecto de la perfección divina con la que había sido dotado. No era solo un ángel, era un querubín cubridor, una designación que lo elevaba por encima de las miríadas de seres celestiales, colocándolo en una posición de incomparable cercanía al trono del Altísimo. Su propósito era ser un guardián de la santidad, un protector de la presencia divina, sus alas extendidas como un dosel sobre el mismo Edén de Dios, no el jardín terrenal, sino el Edén celestial, el lugar de la íntima comunión con el Creador. Él caminaba entre las piedras de fuego, no literalmente rocas incandescentes, sino metafóricamente entre los refulgentes atributos divinos, en un entorno de santidad ardiente y pureza inmaculada. Su voz, una melodía que se integraba en la armonía celestial, era una orquestación perfecta de alabanza y adoración, cada nota un tributo a la magnificencia de quien lo había creado. Las flautas y los tamboriles, instrumentos incorporados en su propia estructura, resonaban en perfecta sincronía con la sinfonía cósmica, un testimonio de la perfección musical con la que había sido forjado. No había defecto en él, era la cúspide de la creación angélica, un modelo de obediencia, fe, devoción y una belleza inigualable. Los otros ángeles, desde los serafines ardientes hasta los humildes mensajeros, lo veían con admiración y respeto, reconociendo en él la manifestación más sublime del poder y la sabiduría divinas. Él era el querubín ungido, el más alto entre los arcángeles, su gloria tan vasta que a menudo los demás seres celestiales apenas podían discernir la forma del trono divino detrás de su resplandor, una cortina de luz viva que servía como un velo para la insondable majestad de Dios. La perfección de su camino desde el día de su creación era absoluta. No existía sombra de imperfección en su ser, ni una mota de duda en su corazón, ni un eco de discordia en su mente. Era la personificación de la lealtad, un reflejo inmaculado del amor divino, y su existencia entera estaba dedicada a la glorificación del Dios Todopoderoso. Sin embargo, en la quietud de la eternidad, donde solo la presencia de Dios podía moldear el destino, incluso en el ser más perfecto, una semilla, pequeña e imperceptible al principio, comenzó a germinar.
Esta semilla, plantada no por una fuerza externa, sino dentro de la misma esencia del libre albedrío, portaba el potencial para la más grande de las tragedias. La paz reinaba, pero debajo de la superficie de la perfección se estaba gestando el alba de una disonancia cósmica que cambiaría la eternidad para siempre. Los vastos salones celestiales, llenos de la resonancia de 1.000 millones de voces angélicas entonando alabanzas, no podían aún prever el quiebre que se aproximaba. Lucifer, el brillante, el hermoso, el ungido, estaba a punto de enfrentar la prueba más grande, una prueba de lealtad que no solo definiría su propio destino, sino que enviaría ondas a través de toda la creación, tocando incluso los corazones de la humanidad siglos después. A medida que las eras celestiales se desplegaban en la intemporalidad del reino divino, una transformación sutil pero profunda comenzó a gestarse en el corazón de Lucifer. Inicialmente imperceptible, esta alteración no era una falla impuesta desde fuera, sino una germinación interna, una autopercepción distorsionada que florecía en el suelo fértil de su propia perfección. El querubín ungido, acostumbrado a ser el pináculo de la creación angélica, a recibir la admiración de sus pares y a reflejar la gloria de Dios con tal intensidad que a menudo se confundía con la fuente misma de esa luz, empezó a mirar su propia magnificencia con una nueva y peligrosa lente. Los atributos que Dios le había concedido, su belleza inigualable, su sabiduría penetrante, su posición preeminente entre los seres celestiales, comenzaron a ser vistos no como dones para la gloria de su Creador, sino como méritos propios, posesiones intrínsecas que lo elevaban por derecho. En su mente, la alabanza que recibía comenzó a sentirse no como un eco de la gloria de Dios, sino como un reconocimiento a su propio esplendor. Este cambio fue como una grieta minúscula en un diamante perfecto, casi invisible, pero con el potencial de fracturar la joya entera. Su corazón, antes un cáliz puro de devoción, comenzó a hincharse con un orgullo sutil. No era un orgullo grosero o arrogante al principio, sino una elevación interna, una convicción de su propia valía que gradualmente eclipsaba la humildad de su creación. Imaginemos sus reflexiones internas, no audibles, sino vibraciones en su ser etéreo. ¿Por qué debo simplemente reflejar la luz cuando soy tan capaz de generarla? ¿Por qué debo ser un guardián del trono, cuando mi propia esencia es tan gloriosa como para merecer un trono propio? Estos pensamientos, inicialmente susurros apenas perceptibles en el vasto coro de alabanza celestial, comenzaron a amplificarse resonando con una insistencia creciente. La cercanía al trono divino, que antes era una fuente de humilde reverencia, se transformó en una plataforma desde la cual observar y, finalmente, codiciar. Sus ojos, antes llenos de adoración, comenzaron a evaluar su posición, su poder, su propia luz. Se comparaba no explícitamente al principio, sino en el reino silencioso de su pensamiento, con el Creador mismo. La sabiduría que Dios le había impartido para gobernar y guiar a las huestes celestiales se retorció en una herramienta para analizar y cuestionar la autoridad divina. La perfección de su ser, que Dios había forjado con amor, se convirtió en la justificación de su naciente autoafirmación. El pecado no entró en Lucifer como una tentación externa, como lo haría con la humanidad, más bien germinó desde dentro una perversión de su propio libre albedrío. Dios había dotado a Lucifer y a todos los ángeles de la capacidad de elegir, de amar y de servir libremente. Esta libertad, la más grande de las dádivas, también llevaba consigo el potencial para la desviación. En la inmensidad del cielo, donde la voluntad divina era ley y la armonía, la norma, el pensamiento de disensión era una anomalía estremecedora. Sin embargo, Lucifer, en su grandeza, encontró espacio para la duda. El brillo de sus gemas, el poder de sus alas, la resonancia de su voz, todo lo que lo hacía extraordinario, se convirtió en un espejo distorsionado, reflejándole una imagen de deidad en lugar de criatura. La semilla del orgullo, una vez plantada, comenzó a nutrirse de la admiración que recibía y del poder que ejercía. Se convenció de que no era simplemente el más grande de los ángeles, sino que merecía ser el más grande sin ninguna sujeción. La pureza de su corazón se enturbió con la ambición, y el deseo de ser como el Altísimo se convirtió en un anhelo ardiente, una llama fría que devoraba su devoción original. Este proceso de corrupción interna no fue instantáneo, sino una erosión gradual de su ser, un lento desprendimiento de la voluntad divina.
Cada pensamiento de autoexaltación, cada mirada de envidia hacia el trono de Dios, cada susurro de autojustificación, pulía la semilla del orgullo hasta convertirla en una verdad inmutable en su propia mente. El Edén celestial, antes un paraíso de perfecta comunión, se convirtió en el escenario de una batalla silenciosa, una lucha en el corazón del querubín ungido que marcaría el inicio del fin de su impecable existencia. La ascensión de Lucifer en su propia estima, silenciosa al principio, comenzó a manifestarse en acciones y actitudes que, aunque sutiles, no pasaron desapercibidas en el vasto y vigilante reino celestial. Su orgullo, antes una semilla, había brotado y comenzado a extender sus raíces, alterando la frecuencia de su alabanza y la dirección de su mirada. Ya no era un simple reflejo de la gloria divina. Ahora se veía a sí mismo como un co-creador, un co-gobernante o incluso como un posible reemplazo. Esta nueva perspectiva infundió en su ser un deseo vehemente de autoafirmación. Los pasajes proféticos de Isaías y Ezequiel, aunque escritos siglos después en el lenguaje humano, capturan con una precisión asombrosa la esencia de esta transformación. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Estas palabras, resonando con una arrogancia cósmica, revelan el programa interno que Lucifer había forjado. No eran deseos fugaces, sino una declaración de intenciones, un manifiesto de rebelión en el corazón mismo de la obediencia celestial. El monte del testimonio no era una cumbre terrenal, sino la metáfora del lugar más sagrado de la presencia divina, el trono de Dios mismo. Y a los lados del norte era una referencia a la dirección simbólica de la morada de Dios, indicando una usurpación directa de su autoridad. Imaginemos el momento en que estos pensamientos, antes privados, comenzaron a tomar forma audible, quizás no como un grito desafiante, sino como un murmullo persuasivo entre las filas angélicas. Lucifer, con su elocuencia inigualable y su presencia majestuosa, comenzó a tejer una narrativa alternativa. Argumentaba que el gobierno de Dios, aunque perfecto en su diseño, era restrictivo, que la obediencia incondicional limitaba el verdadero potencial y la libertad individual de cada ser celestial. Proponía una forma de existencia donde la autodeterminación y la expresión individual fueran la norma, donde cada ángel pudiera ascender a su propio potencial de deidad. La idea era insidiosa, envuelta en la retórica de la libertad y el progreso. Lucifer, el ser de luz más brillante, se había convertido en un maestro de la decepción. Utilizó su inmensa sabiduría, no para glorificar a Dios, sino para sembrar dudas y descontento entre los ángeles. Hablaba de derechos y de justicia, conceptos que, aunque válidos en su contexto, fueron pervertidos para justificar su propia ambición. Sus palabras eran como veneno dulce, infiltrándose en las mentes de aquellos que lo admiraban. Él no se presentó como un enemigo de Dios abiertamente, sino como un reformador, alguien que buscaba una mejor manera. Prometía un reino de mayor gloria, donde el poder y la majestad serían compartidos de una manera más equitativa. Pintaba un cuadro de un universo donde no habría solo un trono, sino muchos, y donde cada ser celestial podría ascender a un nivel de divinidad. Este era el camino de la autoexaltación que Lucifer proponía, una senda que, a pesar de su aparente brillo, conducía directamente a la oscuridad. El querubín cubridor, que había guardado el trono de Dios, ahora conspiraba para despojarlo de su autoridad. La perfección de su ser fue mancillada por la mancha del orgullo, y su corazón, antes lleno de adoración, ahora ardía con la llama de la ambición desmedida. La paz que había reinado en el cielo desde la creación fue quebrantada por el resonar de la disidencia. Y en la quietud de los reinos celestiales, un ejército comenzó a formarse, no de ejércitos terrenales con armas y escudos, sino de voluntades y lealtades, divididas por la dulce mentira de un ser que había olvidado su lugar en la creación. La tragedia estaba a punto de desatarse, no por un designio divino, sino por la elección de un ser que, en su desmesurado orgullo, se atrevió a desafiar la fuente misma de su existencia. La semilla del orgullo, sembrada por Lucifer, no tardó en germinar y extenderse como una maleza venenosa por el Edén celestial, infiltrándose en los corazones de un número considerable de ángeles. La retórica de la libertad y la autoexpresión, hábilmente tejida por el otrora querubín de luz, encontró eco en aquellos que, quizás sin malicia inicial,
comenzaron a cuestionar la inmutabilidad de la jerarquía divina. Lucifer, con su elocuencia seductora y su presencia majestuosa, se convirtió en el catalizador de una disidencia masiva. Su argumento era simple pero insidioso. Dios, en su soberanía absoluta, era demasiado restrictivo. La obediencia incondicional, aunque parecía justa, era en realidad una forma de subyugación que impedía el desarrollo pleno del potencial angélico. Él no predicaba una abierta rebelión al principio, sino una reforma, una mejora del orden establecido. Sugería que el universo podía ser gobernado de una manera más justa y equitativa, donde la gloria no se concentrara en un solo trono, sino que se distribuyera entre los seres celestiales más capacitados, entre los cuales, por supuesto, él se presentaba como el más calificado. Imaginemos las conversaciones en los atrios celestiales, los susurros entre los ángeles de menor rango, la agitación silenciosa que se extendía como una onda. Lucifer, presentándose como un defensor de la causa angélica, prometía un reino donde cada ángel podría alcanzar un nivel de deidad, donde no habría más restricciones a su poder y su gloria. Engañaba con maestría, distorsionando la verdad con medias verdades y presentando la obediencia a Dios como una carga en lugar de una bendición. La Escritura nos dice que él arrastró consigo a la tercera parte de las estrellas del cielo, una clara referencia a los ángeles. Esto no fue un acto impulsivo. Fue el resultado de una campaña de desinformación meticulosa y prolongada, una guerra de ideas librada en el plano espiritual. Los ángeles, seres de intelecto puro y voluntad libre, no fueron coaccionados, fueron persuadidos. Se les presentó una elección, velada bajo la promesa de una supuesta libertad superior. Algunos se dejaron llevar por la fascinación de la novedad, otros por la envidia oculta de la grandeza de Lucifer, y muchos más. Quizás por una genuina confusión sobre la naturaleza de la autoridad divina frente a las brillantes promesas de autoexaltación. La lealtad se puso a prueba. El cielo, antes un lugar de armonía inquebrantable, se dividió. Arcángeles que habían servido juntos durante eones se encontraron en lados opuestos de un abismo ideológico. La elección no era trivial, era una decisión cósmica con implicaciones eternas. Aquellos que eligieron seguir a Lucifer, los que creyeron en su visión de un universo mejor, se alinearon con el orgullo y la ambición. Dejaron de adorar a Dios con un corazón puro y comenzaron a adorar la idea de un yo glorificado, una promesa de poder ilimitado ofrecida por su nuevo líder. La caída de estos ángeles no fue solo un acto de desobediencia, sino una perversión de su propia naturaleza. Sus corazones, creados para la alabanza y el servicio, se llenaron de resentimiento y desafío. Sus mentes, diseñadas para la comprensión de la verdad divina, se nublaron con el engaño. Las brillantes promesas de Lucifer, que hablaban de una iluminación superior y de una autodeterminación sin límites, los llevaron a la oscuridad. La unidad del reino celestial se rompió. Las canciones de alabanza se tornaron en murmullos de disidencia. Las miradas de admiración hacia el trono de Dios se transformaron en miradas de escepticismo y desafío. La perfección del Edén divino fue manchada por la contaminación de la rebelión. Y en este punto de inflexión cósmico, la confrontación se hizo inevitable. La paz del cielo había sido quebrantada por la ambición de un solo ser, y el precio de esa ambición estaba a punto de ser pagado, no solo por Lucifer, sino por todos aquellos que habían elegido seguirle en su trágica usurpación. La tensión en el cielo se hizo insoportable, palpable incluso en el reino etéreo, donde las emociones se manifestaban como vibraciones de luz y sombra. La disidencia de Lucifer y sus seguidores había escalado desde susurros y argumentos persuasivos hasta una abierta confrontación de voluntades. La armonía celestial, que había resonado sin interrupción desde el inicio de la creación, ahora se veía interrumpida por la disonancia de la rebelión. Fue en este momento de crisis cósmica que Dios, en su infinita paciencia y justicia, permitió una confrontación directa. Y aquí es donde la figura de Miguel, el arcángel, el quien como Dios, emerge con un fulgor inquebrantable, representando la lealtad incondicional al Creador. Miguel no era solo un guerrero, era la encarnación de la devoción inquebrantable, el campeón de la justicia divina. Su nombre mismo, una pregunta retórica, servía como un desafío directo a la arrogancia de Lucifer. ¿Quién como Dios?
Esta pregunta, pronunciada con la autoridad celestial, desbarataba la pretensión de igualdad o superioridad que Lucifer había cultivado en su corazón. La batalla que se desató no fue una guerra terrenal con sangre y fuego, sino un choque de voluntades, un conflicto de luz y oscuridad en el plano espiritual. No se trataba de poder bruto, pues Lucifer era inmensamente poderoso, sino de autoridad divina y justicia. Imaginen la escena. Los vastos cielos se convirtieron en un teatro para esta épica confrontación. No hay armas físicas, pero sí el poder de la palabra, la fuerza de la convicción y la resonancia de la verdad. Miguel, al frente de las legiones de ángeles leales, se enfrentó a Lucifer y a su hueste de seguidores. La atmósfera estaba cargada de energía, cada ser celestial consciente de la magnitud de la elección que se había hecho. Las huestes celestiales se dividieron en dos bandos. Por un lado, Miguel, radiante con la gloria reflejada de Dios, con una determinación inquebrantable, su figura imponente se erguía como un baluarte de la justicia divina. A su lado, miríadas de ángeles que habían permanecido fieles, sus rostros brillando con la luz de la obediencia y la adoración. Sus voces unidas en un coro de afirmación de la soberanía de Dios, un sonido que resonaba con la pureza de la lealtad. Por otro lado, Lucifer, aún magnífico en su forma, pero su brillo original ahora teñido por la sombra de la ambición y el orgullo. A su alrededor, la tercera parte de los ángeles, sus ojos reflejando la confusión, la decepción o la convicción errónea de la liberación que Lucifer les había prometido. La batalla fue un choque de principios. Lucifer argumentaba su derecho a la autoexaltación, su supuesta capacidad para gobernar con mayor sabiduría y justicia que el Creador. Miguel, sin vacilación, reafirmaba la inalienable soberanía de Dios, la absoluta perfección de su voluntad y la necesidad de la obediencia incondicional para mantener la armonía cósmica. La fuerza de Miguel no radicaba en su propio poder, sino en la autoridad que Dios le había conferido y en la rectitud de su causa. Él no actuaba por ambición personal, sino por la lealtad a la justicia divina. En el clímax de esta batalla cósmica, la verdad prevaleció. La mentira de Lucifer, su promesa de libertad a través de la rebelión, se desmoronó ante la luz de la soberanía de Dios. No hubo espacio para el compromiso ni para la negociación. La justicia divina exigía una resolución, y esa resolución era la expulsión. Los ángeles caídos, liderados por Lucifer, fueron superados no solo en número, sino en la rectitud de su causa. La luz de la verdad disipó la oscuridad del engaño. La derrota de Lucifer y sus ángeles no fue una aniquilación, sino un despojo de su posición y de su acceso al Edén celestial. El pecado había contaminado su ser, y la presencia divina, en su pureza absoluta, no podía coexistir con la inmundicia de la rebelión. La expulsión fue un acto de justicia, una delimitación clara entre la santidad y el pecado. El gran dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, todos nombres que asumiría después, fue arrojado. Su derrota no fue el fin de su existencia, sino el inicio de su confinamiento y de su misión de engaño. La caída de Lucifer no fue un accidente, sino una elección libre y consciente con consecuencias eternas. Y en el cielo, tras la tempestad de la rebelión, la armonía fue restaurada, purificada por la firmeza de la justicia divina. El grito de Miguel, ¿quién como Dios?, resonó con una victoria resonante, reafirmando la inquebrantable soberanía del Creador en todos los reinos de la existencia. La expulsión del cielo no fue un simple destierro, fue una humillación cósmica, una caída vertiginosa desde la cima de la gloria inmaculada a las profundidades de la deshonra eterna. Lucifer, el otrora portador de luz, fue despojado de su manto de esplendor. Su brillo inherente se apagó hasta convertirse en una sombra lúgubre, y su nombre, que una vez significó estrella de la mañana, fue usurpado por uno que evocaba maldad y oposición: Satanás, el adversario. La Escritura describe este momento con una claridad devastadora. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Esta imagen poética, pero profundamente significativa, no solo habla de una caída física, sino de una degradación existencial. Las naciones en este contexto pueden referirse tanto a las huestes celestiales que engañó como a las futuras naciones de la humanidad. Su caída fue un despojo de su identidad original, una redefinición de su ser por la mancha de su propia elección. Imaginen el terror y la confusión entre los ángeles caídos. Habían seguido la promesa de una libertad superior y un poder ilimitado.
Y lo que encontraron fue el vacío, el exilio y la pérdida total de la comunión divina. La luz que Lucifer les había prometido se había convertido en oscuridad. La gloria que buscaron era ahora una burla. El cielo, su hogar eterno, se les cerraba para siempre. Fueron arrojados no a un lugar físico como el infierno tal como lo conocemos hoy, sino a un estado de separación de la presencia de Dios, un exilio espiritual que les impedía volver a pisar los sagrados atrios celestiales. Su nuevo reino sería la atmósfera de la tierra y sus profundidades, un lugar de tinieblas donde su influencia maligna podría operar, pero siempre bajo la soberanía última de Dios. Este evento fue una cicatriz en el tejido del universo, una demostración del alto costo del libre albedrío cuando se ejerce en contra de la voluntad del Creador. Dios, en su omnisciencia, sabía el resultado final, pero en su amor permitió la elección para que la lealtad y la adoración fueran genuinas y no forzadas. La caída de Lucifer fue un testimonio de que la perfección, sin la humildad y la obediencia, puede corromperse en la peor de las aberraciones. La imagen de Satanás y sus demonios, antes criaturas de luz, ahora retorcidos por la amargura y el resentimiento, es una advertencia eterna. Su envidia del plan de Dios para la humanidad, que aún estaba por ser creada, se intensificó. La idea de que Dios crearía seres inferiores a los ángeles, hechos de polvo, y que a estos seres les daría la posibilidad de redención y exaltación, alimentó aún más su odio y su deseo de venganza. La caída no terminó con la expulsión, solo marcó el comienzo de la guerra en un nuevo frente. El adversario, ahora lleno de ira y resentimiento, dirigiría su furia contra la creación más reciente de Dios, el hombre y la mujer. Su objetivo sería desvirtuar, corromper y destruir todo lo que Dios amaba, todo lo que llevaba su imagen. La belleza original de Lucifer se transformó en una fealdad espiritual, un reflejo de su corazón corrupto. Sus habilidades, antes dedicadas a la alabanza, se pervirtieron para la manipulación y el engaño. Se convirtió en el padre de la mentira, el maestro de la tentación, el destructor de almas. El cielo lloró la pérdida de la armonía, pero también afirmó la justicia divina. Y el universo, en su silenciosa expansión, anticipaba la próxima fase del plan de Dios, una fase que involucraría a una nueva creación, a la que el adversario despojado de su gloria dirigiría su implacable malicia, intentando arrastrar a otros a su propia y terrible condenación. La humillación de la expulsión y el despojo de su gloria original no hicieron mella en la obstinación de Lucifer, ahora conocido como Satanás. Lejos de arrepentirse, su corazón, antes un cáliz de luz, se endureció en una fortaleza de resentimiento y venganza. La ira y el odio, sentimientos desconocidos en la pureza celestial, se arraigaron profundamente en su ser, convirtiéndose en el motor de su existencia caída. Desde su nuevo dominio en la atmósfera de la Tierra, un reino de tinieblas espirituales, Satanás observaba el desarrollo del plan divino con una envidia corrosiva. El anuncio de la creación del hombre, un ser hecho a imagen y semejanza de Dios, pero de un material tan humilde como el polvo, fue un ultraje intolerable para su orgullo herido. ¿Cómo era posible que estos seres, tan inferiores en sustancia y poder a los ángeles, fueran dotados de una comunión tan íntima con el Creador y de una promesa de gloria que a él le había sido arrebatada? Este fue el punto de inflexión. La envidia se transformó en un odio implacable hacia la humanidad, vista como el objeto del favor divino que él había perdido. Si no podía derrocar a Dios directamente, entonces intentaría desfigurar y corromper la obra más preciada de su creación. Su objetivo era doble. Por un lado, vengarse de Dios a través de la destrucción de la humanidad. Por otro, arrastrar a la raza humana a la misma condenación y separación de Dios que él y sus ángeles habían experimentado. El Edén terrenal, recién creado, resplandecía con una belleza prístina, un reflejo del amor y el cuidado de Dios por su nueva creación. Adán y Eva en su inocencia caminaban en perfecta comunión con su Creador, ajenos a la sombra de la malicia que se cernía sobre ellos. Satanás, el maestro del engaño, vio en esta inocencia una vulnerabilidad, una puerta de entrada para su veneno. Él no podía atacar a Dios directamente, pero podía atacar su amor y su plan a través de sus criaturas. La sutileza de su estrategia era tan brillante como maligna. No se presentó con su forma caída y temible, sino que adoptó la astuta y seductora figura de la serpiente, un animal que en la cultura antigua era símbolo de sabiduría y misterio.
Esta elección no fue casual. Buscaba no inspirar miedo, sino confianza y curiosidad. Su plan era sembrar la misma semilla de duda que lo había llevado a su propia perdición. La duda sobre la bondad de Dios, la duda sobre la veracidad de sus palabras y la promesa de una supuesta iluminación a través de la desobediencia. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Su pregunta, aparentemente inocente, estaba cargada de veneno, diseñada para desvirtuar la generosidad de Dios y hacer que sus mandamientos parecieran arbitrarios y restrictivos. La conversación con Eva, narrada en Génesis, es una obra maestra de manipulación psicológica. Satanás apeló a la ambición, a la curiosidad y al deseo de conocimiento que reside en el corazón humano. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta era la misma promesa falsa que él mismo se había hecho, ser como Dios. Ofreció a Eva lo que él había codiciado y por lo que había caído. La promesa de abrir los ojos no era una visión de la verdad, sino una exposición a la miseria del pecado. La promesa de ser como Dios era una burla cruel, ya que en lugar de exaltación, traería la humillación y la caída. La tentación fue irresistible para la inocencia inexperta de Eva. La fruta prohibida, que Dios había designado como el límite de su libertad para protegerlos, se convirtió en el objeto de su deseo. La mentira de Satanás fue creída y el acto de desobediencia se consumó. Adán, por amor a Eva o por debilidad, también participó en la transgresión. Y en ese instante, la humanidad, la joya de la creación terrenal, cayó. La caída de Adán y Eva fue la culminación del primer acto de venganza de Satanás. No solo habían caído ellos, sino que habían arrastrado consigo a toda la raza humana a la esclavitud del pecado y la muerte. La comunión con Dios se rompió. El Edén fue cerrado y el velo de la vergüenza y el miedo cubrió a la humanidad. Satanás había logrado su primer y más devastador golpe, y desde ese momento su guerra contra Dios se libraría a través del engaño, la tentación y la corrupción de la humanidad, en un intento incesante de frustrar el plan divino de redención y amor. La victoria de Satanás en el Edén, aunque aparentemente rotunda, no fue la última palabra en la gran narrativa divina. En el corazón mismo de la tragedia, en medio de la vergüenza y el castigo impuestos a Adán y Eva, Dios, en su infinita sabiduría y amor inquebrantable, pronunció una profecía que resonaría a través de las edades, una promesa de redención que se convertiría en la esperanza inquebrantable de la humanidad. Esta es la protoevangelio, la primera buena nueva, contenida en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En estas palabras, pronunciadas directamente a la serpiente, se sellaba el destino final de Satanás, y se anunciaba el advenimiento de un Salvador. La mujer no era solo Eva, sino una referencia velada a María, y la simiente suya no era meramente su descendencia, sino una referencia singular y profética a Jesucristo. La enemistad establecida por Dios garantizaba que, a pesar de la caída, no toda la humanidad caería completamente bajo el dominio de Satanás. Habría un remanente, una línea de fe y resistencia que mantendría viva la esperanza de la redención. La herida en el calcañar se refería al sufrimiento y la muerte que Cristo experimentaría a manos de Satanás y sus instrumentos, un golpe doloroso, pero no fatal. Pero la promesa de herir en la cabeza era la clave de la victoria final. Un golpe mortal, definitivo y aplastante que destruiría el poder de Satanás sobre el pecado y la muerte. Esta profecía, aunque envuelta en el misterio para Adán y Eva, fue un faro de luz en medio de la oscuridad. Para Satanás, sin embargo, fue una declaración de guerra de proporciones cósmicas. Se dio cuenta de que su victoria en el Edén era temporal y que Dios ya había puesto en marcha un plan para revertir sus efectos y, en última instancia, aniquilar su poder. Desde ese momento, el objetivo principal de Satanás se convirtió en frustrar esta profecía. Su estrategia se centró en dos frentes. Por un lado, corromper a la simiente de la mujer, intentando desvirtuar la línea genealógica de donde vendría el Mesías. Por otro, instigar la maldad y el caos en el mundo. El conflicto de los siglos se trasladó del escenario celestial a la historia de la humanidad. Satanás vio con frustración cómo Dios, a través de hombres como Set, Noé y más tarde Abraham, preservaba una línea de justicia.
Su intento de corromper la genética humana a través de la infiltración angélica mencionada en Génesis 6 fue un esfuerzo desesperado por envenenar el pozo de la humanidad para que no pudiera nacer un redentor puro. Sin embargo, el diluvio limpió la tierra de esa contaminación y preservó a Noé, un hombre justo. Satanás, persistente en su malicia, no se rindió. Tras el diluvio, utilizó la embriaguez de Noé y la burla de Cam para reintroducir la semilla de la discordia. Observaba con atención cada generación, buscando una oportunidad para sofocar la llama de la promesa. Su odio ya no era solo orgullo, era una obsesión existencial por destruir cualquier rastro de la imagen divina en el hombre y evitar a toda costa la llegada de aquel que estaba destinado a aplastarlo. La historia de la humanidad se convirtió en un intrincado juego de ajedrez espiritual donde cada movimiento de Dios era respondido por una maniobra del adversario. Pero a pesar de su inmensa inteligencia y su poder remanente, Satanás siempre se encontraba un paso atrás de la omnisciencia de Dios. Cada aparente victoria del mal solo servía para que Dios desplegara un nivel más profundo de su sabiduría y gracia. La caída de Lucifer, que comenzó como un acto de rebelión individual, había transformado el universo en un teatro de redención, donde la gloria de Dios brillaría con más intensidad precisamente a través del rescate de lo que el enemigo intentó destruir. La historia de la humanidad avanzaba bajo la sombra de la rebelión, y Satanás, observando desde su exilio espiritual, no descansaba en su afán de desviar el propósito divino. Tras el fracaso de su intento por corromper la genética humana antes del diluvio, su estrategia se volvió más sofisticada, enfocándose en la mente y el corazón de las naciones emergentes. El escenario de su próximo gran movimiento fue la llanura de Sinar, donde la humanidad, en lugar de esparcirse y llenar la tierra como Dios había ordenado, decidió concentrarse en un solo lugar bajo un liderazgo desafiante. Aquí surge la figura de Nimrod, un vigoroso cazador delante de Jehová, pero cuyo nombre mismo sugiere rebelión. Satanás encontró en Nimrod el instrumento perfecto para instaurar el primer sistema mundial organizado en oposición directa al Creador. El proyecto de la Torre de Babel no era simplemente una obra de ingeniería ambiciosa, era un monumento al orgullo humano, una manifestación física de la misma ambición que había causado la caída de Lucifer. Hagámonos un nombre, decían, buscando la gloria propia en lugar de la gloria de Dios. Satanás soplaba en sus oídos la idea de una unidad sin Dios, un reino donde el hombre fuera su propio soberano. La torre, que pretendía llegar hasta el cielo, simbolizaba el deseo de alcanzar la divinidad por méritos propios, una réplica exacta del pecado de Lucifer. Subiré al cielo, seré semejante al Altísimo. El adversario se deleitaba viendo cómo la humanidad se unificaba bajo una sola lengua y un solo propósito rebelde, creyendo que finalmente había logrado establecer un reino terrenal que rivalizara con el celestial. Sin embargo, la intervención de Dios fue inmediata y definitiva. No mediante la destrucción física, sino mediante la confusión de las lenguas, el Creador desarticuló el sistema de Satanás, dispersando a los hombres y demostrando que ninguna unidad humana basada en el orgullo puede prevalecer. Esta dispersión dio origen a las naciones y culturas, pero también permitió que Satanás diversificara sus métodos de engaño. En cada nueva cultura, él se infiltró bajo diferentes máscaras, promoviendo la idolatría, el paganismo y la adoración a falsos dioses, que no eran más que proyecciones de su propia jerarquía caída. Así, el mundo se llenó de religiones que, aunque buscaban lo trascendente, en realidad alejaban al hombre de la verdad, manteniendo a las naciones bajo un velo de confusión espiritual. Satanás aprendió que si no podía controlar a toda la humanidad a la vez, lo haría dividiéndola y conquistando sus corazones a través de la vanidad y el falso conocimiento. El conflicto se volvía cada vez más complejo, una guerra de influencias donde cada alma se convertía en un campo de batalla entre la luz de la revelación divina y las sombras del engaño satánico. A pesar de la dispersión de Babel y el auge de la idolatría en el mundo, Dios no abandonó su plan de redención. El Creador llamó a un hombre, Abraham, para formar una nación que sería el vehículo de la simiente prometida. Satanás, al comprender que la promesa de la caída de su imperio ahora se canalizaba a través de un linaje específico, concentró sus ataques contra los patriarcas.
Cada vez que una promesa de descendencia era dada a Abraham, Isaac o Jacob, el adversario intervenía para intentar abortar el propósito. Vemos esto en las hambrunas que los obligaron a descender a Egipto, exponiendo a las matriarcas a los harenes de faraones y reyes paganos. El enemigo sabía que si podía corromper o extinguir la línea de sangre de la cual nacería el Mesías, su victoria sería total. Sin embargo, la providencia divina siempre superaba las artimañas del engañador. El conflicto alcanzó un punto crítico cuando los descendientes de Jacob terminaron esclavizados en Egipto. Durante siglos, Satanás creyó haber sofocado la promesa bajo el peso del látigo y los ladrillos del imperio egipcio, una cultura saturada de ocultismo y adoración a dioses serpiente, símbolos directos del adversario. El decreto del faraón de matar a todos los niños varones hebreos no fue simplemente un acto de control demográfico, sino un intento satánico directo de eliminar al futuro libertador y con él la esperanza de la redención. Pero de las mismas aguas que debían ser su tumba, Dios rescató a Moisés. La confrontación en el monte Sinaí y las plagas de Egipto no fueron solo una lucha entre un profeta y un rey, sino un juicio contra los dioses de Egipto, es decir, contra la jerarquía demoníaca que Satanás había establecido para esclavizar las almas. Cada plaga demostraba la impotencia del adversario frente al poder del Altísimo. La liberación del Éxodo fue un recordatorio para Satanás de que él no era el dueño de la historia. No obstante, en lugar de rendirse, el enemigo cambió de táctica una vez más. Si no podía destruir a los israelitas desde fuera mediante el faraón, los destruiría desde dentro a través de la incredulidad y la tentación. En el desierto, Satanás incitó la queja, la rebelión contra Moisés y, lo más grave, el incidente del becerro de oro. El adversario buscaba que Israel rompiera su pacto con Dios para que el Creador, en su justicia, tuviera que abandonarlos. Pero la intercesión y la gracia prevalecieron, marcando un patrón que se repetiría durante siglos: el ataque del enemigo, el fracaso humano y la redención divina que mantiene viva la llama de la promesa. Con la entrada de Israel en la tierra prometida, la guerra espiritual entró en una fase de asentamiento y conflicto cultural. Satanás había preparado el terreno en Canaán, llenando la tierra de naciones cuyas prácticas religiosas eran abominables. Sacrificios de niños, rituales de perversión sexual y una devoción absoluta a deidades como Baal y Astarot. Estos dioses no eran meras invenciones humanas, sino entidades espirituales bajo el mando de Satanás, diseñadas para seducir el corazón de Israel y apartarlo de la adoración exclusiva a Jehová. El adversario sabía que la fuerza de este pueblo residía en su fidelidad a Dios. Si lograba que se mezclaran con las naciones paganas y adoptaran sus costumbres, su protección divina se desvanecería. Durante el periodo de los jueces vimos este ciclo destructivo una y otra vez. Satanás utilizaba la curiosidad y los deseos carnales para atraer a los israelitas hacia los altares de los Baales. Cada vez que Israel caía en la idolatría, el enemigo celebraba una victoria temporal, viendo cómo la nación que debía dar a luz al Salvador se hundía en el caos. Pero Dios levantaba libertadores que recordaban al pueblo su identidad. La batalla llegó a un nivel de intensidad política con la instauración de la monarquía. Cuando David fue ungido como rey, Satanás reconoció en él una amenaza directa. Dios le había prometido a David que su trono sería establecido para siempre y que de su linaje vendría el Mesías. El odio del adversario se enfocó entonces en la casa de David. Intentó destruir a David a través de Saúl, luego a través de sus propios pecados internos, como el adulterio con Betsabé, y más tarde mediante la rebelión de su hijo Absalón. Satanás comprendía que el hijo de David era el título del rey que aplastaría su cabeza, por lo que cada heredero al trono de Judá se convirtió en un objetivo de asesinato o corrupción. En tiempos de la reina Atalía, el enemigo casi logra extinguir toda la descendencia real, dejando solo a un niño, Joás, escondido en el templo. Fue un momento de tensión cósmica. Si Joás moría, la promesa del Mesías se habría roto humanamente hablando. Pero Dios guardó la llama. El adversario aprendió que no importa cuán cerca esté de la victoria aparente, la soberanía de Dios siempre protege el remanente. Esta resistencia divina alimentaba la furia de Satanás, quien comenzó a preparar el escenario para el exilio, creyendo que si lograba que Judá fuera borrada del mapa por imperios como Babilonia,
La simiente de la mujer nunca llegaría a nacer en la tierra prometida. El exilio en Babilonia fue uno de los momentos más oscuros para el pueblo de la promesa y aparentemente uno de los mayores triunfos de Satanás. Con el templo de Salomón destruido y el pueblo disperso entre naciones paganas, el adversario creía que la identidad de Israel se disolvería en el crisol del politeísmo. En Babilonia, el centro del ocultismo y la magia antigua, Satanás intentó asimilar a los jóvenes más brillantes del linaje real, como Daniel y sus compañeros, para convertirlos en siervos de su sistema. Sin embargo, en lugar de asimilación, encontró una resistencia espiritual inquebrantable. El episodio del horno de fuego y el foso de los leones no fueron solo pruebas de fe individual, sino victorias públicas del reino de Dios sobre el dominio de las tinieblas. Satanás vio con frustración cómo, incluso en el corazón de su imperio terrenal, Dios preservaba a su pueblo y revelaba profecías precisas sobre el tiempo exacto en que vendría el Mesías. Las visiones de Daniel sobre las 4 bestias y el Hijo del Hombre le dieron al adversario una hoja de ruta de su propio fin, lo que lo llevó a una desesperación violenta. Tras el regreso del exilio, el enemigo intentó un último esfuerzo de exterminio físico a través de Amán en el imperio persa. El libro de Esther revela esta conspiración satánica para aniquilar a todos los judíos en un solo día. Era el plan final de Satanás para evitar el nacimiento de Cristo. Si no hay pueblo judío, no hay Mesías. Pero la intervención silenciosa de Dios a través de Esther y Mardoqueo dio vuelta a la situación, resultando en la destrucción de los enemigos de los judíos. Al entrar en los llamados 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, Satanás utilizó ese tiempo para consolidar su poder sobre los imperios del mundo, Grecia y luego Roma. El adversario preparó el mundo para la llegada del Salvador con un sistema de opresión, escepticismo y religiosidad vacía. Pero el silencio de Dios no era inactividad, era la preparación del escenario para el evento más importante de la historia. Satanás sabía que el tiempo se acercaba y sus legiones estaban en alerta máxima, vigilando cada nacimiento en el linaje de David, esperando el momento en que la luz irrumpiera en las tinieblas para intentar apagarla de inmediato. Finalmente, en la plenitud de los tiempos, ocurrió lo que Satanás más temía: el Verbo se hizo carne. El nacimiento de Jesús en Belén no fue un evento oculto para el mundo espiritual. Una estrella en el oriente y coros angelicales anunciaron a las huestes celestiales que el rey había llegado. La reacción de Satanás fue inmediata y brutal. Utilizó la paranoia y el orgullo del rey Herodes para intentar asesinar al niño Jesús. La matanza de los inocentes en Belén fue un acto de desesperación satánica, un intento de matar al Salvador en su cuna. Pero una vez más, la guía divina protegió a la simiente. Jesús creció en la oscuridad de Nazaret, preparándose para la misión que cambiaría el universo. Satanás esperó su momento, y este llegó cuando Jesús fue bautizado y llevado por el Espíritu al desierto. Allí, tras 40 días de ayuno, el adversario se acercó personalmente para la confrontación más directa desde la caída en el Edén. Esta no era una simple tentación moral, era un duelo de voluntades. Satanás ofreció a Jesús lo que él mismo había codiciado, los reinos de este mundo y su gloria. «Todo esto te daré, si postrado me adorares», dijo el mentiroso. El enemigo intentó que Jesús tomara un atajo hacia la soberanía, evitando la cruz. Si Jesús aceptaba, se convertiría en un vasallo de Satanás y el plan de redención fracasaría. Pero Jesús, el segundo Adán, no cayó donde el primero falló. Con cada ataque respondió: «Escrito está». La palabra de Dios fue la espada que hizo retroceder al diablo. En el desierto, Satanás comprendió que no estaba frente a un simple hombre, sino frente al Dios encarnado cuya santidad era inexpugnable. Al retirarse por un tiempo, el adversario comenzó a organizar toda su infraestructura de maldad para destruir a Jesús a través de la traición, la calumnia y, finalmente, la muerte. La guerra ya no era en las sombras, la luz del mundo estaba aquí, y las tinieblas no podían prevalecer contra ella. El ministerio de Jesús fue una invasión directa al territorio de Satanás. Cada milagro, cada sanidad y cada demonio expulsado era una recuperación de terreno robado por el enemigo. Satanás observaba con horror cómo Jesús liberaba a los cautivos que él había mantenido encadenados por siglos.
El adversario intentó utilizar a los líderes religiosos del día, los fariseos y saduceos, para acusar a Jesús de actuar por el poder de Beelzebú. Esta era una táctica desesperada, intentar convencer a la gente de que la luz era oscuridad. Pero la sabiduría de Jesús desarmaba cada argumento. La tensión crecía a medida que Jesús se acercaba a Jerusalén para su última Pascua. Satanás comprendió que el conflicto final se acercaba. Si no podía tentar a Jesús para que pecara, entonces tendría que matarlo. El enemigo entró en Judas Iscariote, encontrando un corazón abierto por la avaricia y la decepción. La traición en el Getsemaní fue el momento en que Satanás pensó que finalmente tenía la ventaja. En el huerto, Jesús experimentó una agonía que ningún ser humano podría comprender, cargando con el peso del pecado del mundo. El adversario presionó con todo su peso espiritual, intentando que Jesús desistiera de la copa del sufrimiento. Pero la sumisión de Jesús al Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, fue el golpe de gracia para las ambiciones del enemigo. El arresto, el juicio injusto y los azotes fueron instigados por las huestes demoníacas que celebraban en la oscuridad de las cortes de Caifás y Pilato. Satanás creía que al llevar al Hijo de Dios a la cruz, estaba destruyendo el plan divino, sin darse cuenta de que estaba cayendo en la trampa más gloriosa de la historia. La muerte de Cristo, que el enemigo veía como su mayor victoria, se convertiría en su derrota más absoluta y eterna. La crucifixión de Jesús en el Gólgota fue el clímax de la batalla cósmica iniciada eones atrás. Mientras Jesús colgaba en la cruz, rodeado de burlas y oscuridad física que cubría la tierra, Satanás y sus legiones observaban con una mezcla de triunfo y temor latente. El enemigo creía que al matar al heredero, la herencia del mundo sería suya para siempre. No comprendía el misterio de la sustitución, que Jesús estaba pagando la deuda legal que la humanidad tenía con la justicia de Dios debido al pecado original instigado en el Edén. Cuando Jesús gritó, "Consumado es", no fue un guión de derrota, sino una declaración de victoria legal. En ese momento, el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. Satanás perdió su derecho legal de acusar a la humanidad. Al morir sin pecado, Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, y allí, según la tradición y las escrituras, proclamó su victoria sobre los espíritus encarcelados y arrebató las llaves de la muerte y del Hades. El tercer día, la resurrección, fue el terremoto espiritual que desmoronó los cimientos del imperio satánico. La tumba vacía era la prueba de que la muerte, el arma definitiva del diablo, había sido vencida. Satanás, el que tenía el imperio de la muerte, fue despojado de su poder. La resurrección de Cristo no fue solo un regreso a la vida, sino la inauguración de una nueva creación. El adversario, ahora un enemigo derrotado y juzgado, vio cómo Jesús ascendía al trono de la majestad en las alturas, ocupando el lugar de autoridad sobre todo principado y potestad. La caída de Lucifer, que comenzó con su rebelión en el cielo, encontró su punto de no retorno en la victoria de Cristo. Ahora, aunque todavía opera en el mundo, lo hace como un usurpador, cuya sentencia ya ha sido dictada y cuyo tiempo es corto. Tras la ascensión de Cristo, la estrategia de Satanás se centró en detener la expansión de la Iglesia, el cuerpo de creyentes que ahora portaba la autoridad de Jesús en la tierra. El día de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, el adversario vio cómo sus antiguas víctimas se convertían en poderosos guerreros espirituales. La persecución en Jerusalén, instigada por el enemigo, solo sirvió para esparcir el fuego del Evangelio por todo el Imperio Romano. Satanás levantó emperadores sanguinarios como Nerón y Domiciano para intentar ahogar la fe en sangre, pero se encontró con que la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Cada vez que un cristiano moría perdonando a sus verdugos, el imperio de odio de Satanás recibía un golpe demoledor. El enemigo entonces cambió de táctica. Si no podía destruir a la Iglesia desde fuera con la persecución, la corrompería desde dentro con la mundanalidad y la herejía. A lo largo de los siglos, el adversario ha intentado institucionalizar la fe, vaciándola de su poder espiritual y convirtiéndola en un instrumento de control político. Ha sembrado divisiones, guerras de religión y escándalos para desacreditar el nombre de Cristo. Pero a través de la historia, Dios siempre ha preservado un remanente fiel que mantiene la verdad de la palabra. La guerra hoy se libra en el ámbito de las ideas, de la moral y de la cultura.
Satanás trabaja para normalizar el pecado, destruir la familia y apartar a la humanidad de la fuente de la vida, utilizando la tecnología y los medios para difundir su antigua mentira. Seréis como dioses. Pero la iglesia verdadera, protegida por la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, sigue siendo el baluarte que resiste el avance de las tinieblas, esperando el regreso final del Rey. Mirando hacia el futuro, la Biblia nos revela los últimos movimientos desesperados de Satanás. Según el libro del Apocalipsis, llegará un tiempo en que el adversario será arrojado definitivamente de las regiones celestiales hacia la tierra, sabiendo que tiene poco tiempo. En su furia final, levantará un sistema mundial encabezado por dos figuras, el anticristo y el falso profeta. Este será el intento final de Satanás de imitar la Trinidad divina y recibir la adoración de toda la humanidad. El anticristo será la encarnación de la rebelión de Lucifer, un líder carismático, poderoso y profundamente maligno que prometerá paz pero traerá destrucción. Satanás le dará su poder, su trono y gran autoridad, buscando finalmente realizar su antiguo sueño de sentarse en el templo de Dios y ser adorado como Dios. Este periodo de la gran tribulación será la hora más oscura de la tierra, un tiempo de engaño sin precedentes, donde el adversario intentará marcar a cada ser humano con su nombre, reclamándolos como su propiedad. La persecución contra los que se nieguen a adorar a la bestia será feroz. Sin embargo, incluso en este clímax del mal, la soberanía de Dios controlará los eventos. Los juicios divinos caerán sobre el imperio de la bestia, demostrando que el poder de Satanás es limitado y está bajo el decreto del Todopoderoso. La batalla de Armagedón no será una guerra de igual a igual, sino la ejecución de la sentencia sobre el rebelde. Satanás reunirá a las naciones para pelear contra el Cordero, pero la sola aparición de Jesucristo en su gloria será suficiente para destruir a sus enemigos. El destino del engañador está sellado. La derrota total es inevitable. El desenlace de la historia de Lucifer es tan dramático como su inicio. Tras la derrota del anticristo, Satanás será prendido por un ángel y encadenado en el abismo por 1000 años. Durante este milenio, la tierra experimentará la paz bajo el reinado directo de Jesucristo, libre de la influencia del tentador. Este periodo demostrará que, sin el engaño satánico, la humanidad puede vivir en armonía con su Creador. Sin embargo, al final de los 1000 años, Satanás será suelto por un poco de tiempo para una última prueba a las naciones. Increíblemente, a pesar de haber vivido bajo el reino perfecto de Cristo, muchos volverán a seguir la mentira del adversario, demostrando la profundidad de la depravación del corazón humano que elige la rebelión sobre la gracia. Satanás organizará una última revuelta, rodeando la ciudad amada, pero fuego descenderá del cielo y consumirá a los rebeldes. Entonces ocurrirá el juicio final para el otrora portador de luz, el que fue el querubín ungido, el que se rebeló en el cielo, el que engañó a Adán y Eva, el que persiguió a la simiente y crucificó al Señor de la gloria, será lanzado al lago de fuego y azufre. Allí, junto con la bestia y el falso profeta, será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. No será el rey del infierno, como sugieren algunas mitologías populares, sino su prisionero más prominente. Su caída será completa, de la gloria más alta al castigo más profundo. La justicia de Dios será vindicada ante toda la creación, y el universo será finalmente limpiado de toda sombra de rebelión. La verdadera historia de la caída de Lucifer nos enseña lecciones profundas sobre la naturaleza del mal y la victoria de la santidad. El pecado de Lucifer no fue una debilidad de la carne, sino un pecado del espíritu, el orgullo. Es la advertencia más grande para todo ser creado de que la autosuficiencia y la ambición de ocupar el lugar de Dios llevan inevitablemente a la destrucción. Lucifer tenía todo lo que una criatura podía desear: belleza, sabiduría, poder y cercanía a Dios. Pero no le bastó. Quiso ser la fuente en lugar del reflejo. Este patrón se repite en cada tentación que enfrentamos hoy. El adversario no ha inventado trucos nuevos. Sigue ofreciendo la misma fruta podrida vestida de oro. Tú tienes el control. Tú eres tu propio Dios. Dios es restrictivo. Comprender la caída de Lucifer nos permite identificar las sutilezas del engaño en nuestras propias vidas. La batalla espiritual no es algo lejano, sino una realidad cotidiana donde elegimos entre la humildad de Cristo o el orgullo del adversario. La victoria de Jesús en la cruz nos ha dado las armas para resistir.
la palabra de Dios, la fe y el poder del Espíritu Santo. Aunque Satanás todavía anda como león rugiente buscando a quien devorar, es un león con los dientes rotos por el león de la tribu de Judá. La historia de Lucifer es, en última instancia, una historia sobre la soberanía de Dios. Nada de lo que el enemigo hizo escapó al control divino. De hecho, Dios utilizó incluso la maldad del diablo para desplegar la gloria de su plan de redención. Un plan que muestra su amor y su justicia de una manera que nunca habíamos conocido de no haber existido la necesidad de salvación. Al final de los tiempos, cuando el pecado y el autor del pecado sean eliminados, Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. En esta nueva creación no habrá más rastro de la antigua serpiente. La comunión que se rompió en el Edén celestial y terrenal será restaurada y superada. El pueblo de Dios verá su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá necesidad de sol ni de luna, porque la gloria del Señor lo iluminará todo. La historia que comenzó con la caída de un ángel brillante termina con la exaltación de una humanidad redimida que reinará con Cristo por la eternidad. Lucifer buscó un trono que no le pertenecía y terminó en el abismo. Los humildes seguidores de Cristo que reconocieron su necesidad de Dios recibirán una corona de vida y un lugar en el trono del Cordero. Esta es la gran paradoja del reino de Dios. La caída de Lucifer nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio y la adoración al único que es digno. Al cerrar este capítulo de la historia universal, recordamos que el conflicto ha sido largo y doloroso, pero el resultado final nunca estuvo en duda. Dios es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. La luz de su verdad ha disipado las tinieblas del engañador y su amor ha rescatado lo que el orgullo intentó destruir. La historia de la caída de Lucifer es el trasfondo oscuro que hace que la luz de la gracia de Dios brille con una intensidad insuperable, invitándonos a cada uno de nosotros a elegir la vida, la humildad y la lealtad eterna al Rey de Reyes. Al profundizar en la psicología de la rebelión, debemos comprender que la caída de Lucifer no fue solo un evento geográfico o una expulsión de un lugar físico, sino una desintegración ontológica de su propio ser. Al rechazar la fuente de la vida, Lucifer se convirtió en el arquitecto de su propia miseria, una miseria que busca proyectar sobre toda la creación. La verdadera historia revelada nos muestra que el adversario no opera por un poder equivalente al de Dios. Su fuerza es puramente parasitaria. Él no puede crear, solo puede distorsionar. No puede dar vida, solo puede pervertir la que ya existe. Esta es la tragedia de su existencia, ser un ser de capacidades supremas condenado a la futilidad eterna. En su exilio, desarrolló una jerarquía de maldad, una estructura de principados y potestades que imita, de forma retorcida, el orden celestial que una vez lideró. Cada demonio bajo su mando es un reflejo de su propia caída, seres que cambiaron la luz por una sombra perpetua y la adoración por una amargura que no conoce descanso. El mundo espiritual, por tanto, no es un caos, sino un campo de batalla organizado donde Satanás utiliza cada debilidad humana para intentar demostrar que el diseño de Dios es fallido. Su odio hacia el ser humano radica en que nosotros, criaturas de barro, tenemos la capacidad de arrepentirnos, algo que para él es imposible debido a la naturaleza de su pecado original, cometido en la presencia directa de la gloria de Dios. Su caída fue absoluta porque su conocimiento era perfecto. Pecó contra la luz plena, mientras que la humanidad peca bajo el velo de la limitación carnal. Esta distinción es crucial para entender por qué la gracia está disponible para el hombre y por qué para Lucifer solo queda la expectación del juicio. El adversario lo sabe, y esa certeza de su propia condena es lo que alimenta su urgencia destructiva. Cada alma que logra arrastrar al abismo es para él un trofeo de guerra en su vana disputa contra el Todopoderoso, una pequeña victoria en medio de su derrota inevitable y eterna. El impacto de la caída de Lucifer se extiende también a la naturaleza misma del conocimiento y la sabiduría. Lucifer era el ser más sabio creado, pero su sabiduría se corrompió cuando se desconectó del temor de Dios. La Biblia declara que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y al abandonar este principio, la sabiduría de Lucifer se transformó en astucia maliciosa. Esta astucia es la que utiliza para manipular las estructuras del mundo actual. Vemos su influencia en las filosofías que exaltan el ego sobre la verdad,
en los sistemas de pensamiento que eliminan la noción de pecado y en la búsqueda desenfrenada de poder sin responsabilidad moral. Satanás es el maestro de la iluminación falsa. Él se disfraza como ángel de luz para ofrecer verdades a medias que llevan a una esclavitud total. En la historia revelada observamos que su táctica más efectiva no es el ataque frontal de terror, sino la seducción intelectual. Él convence a la humanidad de que la moralidad es relativa y que la libertad consiste en satisfacer todos los deseos impulsivos. Al hacer esto, el hombre se vuelve esclavo de su propia naturaleza caída, exactamente lo que Satanás desea, una humanidad que se autodestruya bajo la ilusión de ser libre. Esta es la misma trampa en la que él cayó. Él pensó que liberarse de la autoridad de Dios sería el pináculo de su existencia, pero descubrió que fuera de Dios no hay libertad, solo un vacío existencial que devora todo propósito. La caída de Lucifer es, por lo tanto, una advertencia contra la intelectualización del orgullo. No importa cuán brillante sea una mente o cuán elocuente sea un discurso, si no está anclado en la verdad de que somos criaturas dependientes de un creador, esa brillantez se convertirá eventualmente en la oscuridad más profunda, arrastrando no solo al individuo, sino a todos aquellos que se dejan seducir por el brillo de una luz que no tiene fuente propia. La guerra espiritual que siguió a la caída de Lucifer ha tenido en el tiempo un escenario de confrontación que a menudo ignoramos: el mundo de los sueños y la imaginación. El adversario sabe que para controlar las acciones de los hombres, primero debe capturar sus pensamientos. La historia revelada nos indica que Satanás utiliza la sugestión para plantar ideas de duda y desconfianza. Desde la caída, el lenguaje humano ha sido infiltrado por conceptos que sutilmente glorifican la rebelión. La figura del rebelde incomprendido o del héroe trágico que desafía a los dioses es una construcción cultural que a menudo tiene sus raíces en la narrativa que Lucifer quiere contar sobre sí mismo. Él se presenta como una víctima de un tirano celestial, una mentira que ha resonado en la literatura y el arte a través de los siglos. Pero la realidad bíblica es que Dios es amor y justicia perfecta, y la rebelión de Lucifer fue un acto de ingratitud pura. Al analizar la caída, vemos que no hubo provocación divina, hubo una elección voluntaria hacia el mal. Esta es la esencia del misterio de la iniquidad. ¿Cómo puede un ser perfecto elegir el mal? La respuesta reside en el don del libre albedrío, una facultad tan sagrada que Dios no la anula, ni siquiera ante la posibilidad de la traición. Lucifer prefirió reinar en un desierto de odio que servir en un paraíso de amor. Esta decisión ha infectado la atmósfera espiritual de la tierra, creando lo que la Biblia llama el príncipe de la potestad del aire. Esta influencia no es mágica, sino moral y psicológica. Se manifiesta en la presión social para seguir la corriente del mundo, en el miedo al juicio de los demás y en la apatía hacia las cosas sagradas. La caída de Lucifer no es solo un mito antiguo, es una fuerza activa que moldea la realidad de quienes no están bajo la protección de la gracia divina. Cada vez que elegimos la verdad sobre la mentira y la humildad sobre el orgullo, estamos ganando una batalla en esa guerra cósmica que comenzó antes de que el tiempo fuera tiempo. Un aspecto profundamente revelador de la historia de Lucifer es su relación con la música y la adoración. Como se mencionó anteriormente, Lucifer fue creado con instrumentos musicales integrados en su propio ser. Él era el director de la alabanza universal. Su caída provocó un vacío en el coro celestial que la humanidad fue llamada a llenar. Por esta razón, el adversario tiene un interés especial en corromper la música y las artes. Él sabe que la música tiene el poder de bypassar el intelecto y tocar directamente el espíritu. Desde su caída ha utilizado el ritmo, la melodía y la armonía para inducir estados de trance, para promover la rebelión y para desviar la adoración que pertenece solo a Dios hacia el yo o hacia entidades demoníacas. La música que nace del orgullo o que glorifica lo oscuro es un eco de la disonancia que Lucifer introdujo en el cielo. La verdadera historia nos revela que la música no es neutral, es un vehículo espiritual. Cuando el hombre adora a Dios en espíritu y en verdad, está realizando un acto que enfurece al adversario, porque le recuerda lo que perdió y ve en seres inferiores una devoción que él, en su grandeza, fue incapaz de mantener. La adoración es el arma de guerra más poderosa del creyente.
A través de ella se establece el trono de Dios en la tierra y se disipan las tinieblas. Lucifer, el antiguo director de alabanza, ahora intenta silenciar la alabanza de los redimidos o sustituirla por un ruido ensordecedor que no deja lugar para la voz de Dios. La caída del querubín nos enseña que el talento artístico sin santidad es un camino peligroso. La belleza de la expresión humana debe ser siempre un reflejo de la gloria divina, no un altar al talento personal. Al recuperar la adoración pura, la Iglesia está, en cierto sentido, reparando la brecha que la rebelión de Lucifer dejó en la sinfonía de la creación. A medida que avanzamos en la comprensión de esta caída, debemos mirar la intervención de los ángeles que permanecieron fieles. La caída de Lucifer no solo afectó a los rebeldes, sino que también solidificó la lealtad de los ángeles santos. Bajo el liderazgo de Miguel, estos seres comprendieron de una manera nueva la santidad y la justicia de Dios. La historia revelada nos muestra que los ángeles anhelan mirar los misterios de la salvación humana, porque en nosotros ven una faceta del carácter de Dios que no conocían, su misericordia infinita. Los ángeles fieles son ahora nuestros aliados en la lucha contra las huestes de Lucifer. Ellos operan en el mundo material para proteger a los hijos de Dios, para combatir a los agentes del mal en las regiones celestiales y para ejecutar los juicios divinos. La caída de Lucifer creó una división eterna en el reino angélico, una frontera que no puede ser cruzada. No hay redención para los ángeles caídos y no hay posibilidad de caída para los ángeles elegidos que han sido confirmados en su santidad. Esta estabilidad celestial es lo que permite que el plan de Dios avance a pesar de la oposición satánica. El adversario intenta cegar a los hombres a la realidad de este apoyo angelical, queriendo que nos sintamos solos y vulnerables en un universo frío. Pero la realidad es que somos parte de una familia cósmica. La historia de la caída de Lucifer nos enseña que la lealtad a Dios es la única garantía de permanencia. Los ángeles que no guardaron su dignidad perdieron su morada, pero los que se mantuvieron firmes ahora brillan con una luz que nunca se apagará. Esta victoria de los fieles sobre los rebeldes es el modelo para nuestra propia vida. Resistir al diablo para que él huya de nosotros, sabiendo que el cielo entero está de parte de aquellos que se someten a la voluntad del Altísimo. Es imperativo analizar la táctica de Satanás como el acusador de los hermanos. Después de su caída, una de sus funciones principales ante el trono de Dios, hasta su expulsión definitiva, fue señalar las faltas de la humanidad. El libro de Job nos da una ventana a este comportamiento. Satanás no solo tienta, sino que luego utiliza esa misma caída para argumentar que el hombre no es digno de la gracia de Dios. Él es un fiscal legalista que conoce la ley divina y la utiliza para condenar. Su caída lo convirtió en un ser amargado que no soporta ver la misericordia. Él argumenta: si yo, que era perfecto, fui expulsado por un solo pecado de orgullo, ¿cómo puede este hombre pecador ser aceptado? Esta es la lógica del acusador. Sin embargo, la verdadera historia revelada nos muestra que la justicia de Dios se satisface en la cruz. Cristo se convirtió en nuestro abogado defensor, aquel que presenta su propia sangre para silenciar las acusaciones del enemigo. La caída de Lucifer lo dejó sin argumentos ante el sacrificio de Jesús. Ya no tiene base legal para reclamar nuestras almas si estamos en Cristo. Por eso, su estrategia actual es la condenación interna. Él susurra a la conciencia del creyente que Dios no lo ha perdonado, que su pecado es demasiado grande, que no hay esperanza. Si puede hacer que el hombre crea la mentira de que la gracia no es suficiente, habrá ganado una batalla psicológica. La caída de Lucifer nos enseña que el perdón es el regalo más grande y más odiado por el infierno. Vivir en la libertad del perdón es la mayor bofetada al orgullo de Satanás, quien nunca conocerá el alivio de la culpa removida. La victoria sobre el acusador se logra por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, una declaración de que nuestra identidad ya no depende de nuestros fallos, sino de la victoria de aquel que venció al diablo en el Calvario. La caída de Lucifer también transformó la percepción del tiempo y la eternidad para los seres creados. Para Dios, todo es un eterno presente, pero para Lucifer y sus ángeles, el tiempo se convirtió en una cuenta regresiva hacia el juicio final. Esta urgencia es lo que los hace tan peligrosos. Sabiendo que tiene poco tiempo, Satanás intensifica sus ataques.
La historia revelada nos advierte que en los últimos días la actividad demoníaca aumentará, no solo en formas visibles de ocultismo, sino en una saturación de la mente humana con distracciones, placeres y ansiedades. El objetivo es que la humanidad olvide su destino eterno. Lucifer quiere que vivamos como si este mundo fuera lo único que existe, para que cuando el tiempo se agote estemos tan despreparados como él. Su caída lo privó de la eternidad gozosa y ahora quiere privar a la humanidad de su esperanza futura. Él utiliza el miedo a la muerte como una herramienta de esclavitud. Pero Cristo, al resucitar, rompió el poder del que tenía el imperio de la muerte. Para el creyente, el tiempo ya no es una carrera hacia la nada, sino una preparación para el regreso a la casa del Padre. La caída de Lucifer nos enseña a valorar cada momento y a discernir los tiempos. No debemos ser ignorantes de sus maquinaciones. El adversario intenta acelerar el proceso del mal, promoviendo una cultura de inmediatez y gratificación instantánea que erosiona la paciencia y la fe. Sin embargo, el reloj de Dios es exacto. Cada segundo que pasa nos acerca al momento en que el rebelde será atado y la creación será liberada. La historia de la caída es, en última instancia, una lección de paciencia divina. Dios permite que el mal siga su curso por un tiempo para que su justicia sea absoluta y su misericordia alcance a todos los que han de ser salvos. Al observar la historia de las naciones, vemos la mano de la caída de Lucifer en la geopolítica y en las estructuras de poder humano. Satanás es llamado el Dios de este siglo, y su influencia se nota en la sed de dominio de los imperios y en la crueldad de los tiranos. Desde Nimrod hasta las potencias modernas, el espíritu de la Torre de Babel sigue vivo. El adversario intenta unificar al mundo bajo un sistema que excluya a Dios, una globalización del orgullo. La historia revelada nos muestra que detrás de los conflictos visibles hay una guerra invisible de potestades territoriales. Ángeles caídos que intentan influir en los líderes de las naciones para promover leyes contrarias a la naturaleza y a la voluntad divina. Sin embargo, la Biblia también nos asegura que Dios quita reyes y pone reyes. El dominio de Satanás sobre las naciones es una concesión temporal, no un derecho absoluto. Su caída inicial en el cielo fue el precedente de su derrota en la tierra. Él intenta imitar el reino de Dios con un gobierno mundial coercitivo, pero su sistema siempre termina en fragmentación y caos, porque el mal, por definición, no puede mantener una unidad verdadera. Solo el amor de Dios es el vínculo perfecto. La caída de Lucifer nos enseña que cualquier estructura de poder que no se someta a Dios está destinada al fracaso. Como creyentes, nuestra ciudadanía está en el cielo, y aunque vivimos en las naciones de la tierra, no debemos dejarnos seducir por las ideologías del adversario. La verdadera historia nos revela que el reino de Dios no es de este mundo, pero está destinado a llenar toda la tierra. Mientras el sistema de Satanás se desmorona bajo el peso de su propia corrupción, el reino de Cristo crece silenciosamente en los corazones, preparando el terreno para el día en que todos los reinos de este mundo pasen a ser de nuestro Señor y de su Cristo. La educación y la formación del carácter son también frentes de batalla derivados de la caída de Lucifer. El adversario sabe que si puede capturar a las generaciones jóvenes, puede asegurar la continuidad de su rebelión en la tierra. Por eso ha infiltrado los sistemas de enseñanza con dudas sobre la identidad humana y el origen de la vida. Al enseñar que somos accidentes biológicos sin propósito eterno, Satanás borra la imagen de Dios en la mente del niño. Si el hombre cree que viene de la nada y va hacia la nada, vivirá solo para sí mismo, repitiendo el pecado de Lucifer. La historia revelada nos insta a proteger la mente de los pequeños y a instruirlos en el camino de la verdad. La caída del querubín comenzó con un pensamiento de autoexaltación, y es ese mismo pensamiento el que se siembra hoy bajo el nombre de autoestima sin límites o autodescubrimiento fuera de los parámetros morales. La verdadera educación consiste en descubrir quiénes somos en relación con nuestro Creador. La caída de Lucifer nos enseña que el conocimiento sin humildad es una trampa mortal. Debemos enseñar que la verdadera libertad se encuentra en los límites amorosos de la ley de Dios. El adversario quiere una generación de estrellas que busquen su propio brillo, pero Dios busca luminares que reflejen su luz en medio de una generación torcida. La lucha por la verdad en la educación es una lucha por el alma de la posteridad.
Al revelar la verdadera historia de Lucifer, desarmamos la mentira de que la rebeldía es cool o necesaria para el progreso. La rebeldía es antigua, aburrida y conduce al vacío. La obediencia a Dios es la aventura más grande y emocionante que un ser humano puede emprender. El papel de la tecnología en el esquema final de Satanás es un tema de gran relevancia en la historia revelada contemporánea. Aunque la tecnología es una herramienta neutral, el espíritu de la caída de Lucifer busca utilizarla para crear una simulación de la omnisciencia y la omnipresencia divina. El deseo de trascender la biología humana a través del transhumanismo es el eco moderno del grito: «Seréis como dioses». Satanás quiere que el hombre ponga su fe en los algoritmos y en la inteligencia artificial en lugar de en la providencia divina. El control social digital es el preludio de la marca de la bestia, un sistema donde nadie puede comprar ni vender sin someterse al orden establecido por el adversario. La caída de Lucifer nos enseña que cualquier intento de alcanzar la inmortalidad o el conocimiento total por medios humanos es una forma de idolatría tecnológica. El enemigo utiliza las redes para difundir la envidia, el odio y la comparación constante, fragmentando la psique humana. Sin embargo, Dios también utiliza estos medios para que el evangelio llegue a los confines de la tierra. La tecnología no puede salvar, pero puede ser redimida para el servicio de la verdad. Debemos ser astutos como serpientes y sencillos como palomas en este entorno digital. La caída de Lucifer nos recuerda que no debemos maravillarnos de los prodigios mentirosos de la técnica si estos nos alejan de la comunión con Dios. La verdadera conexión no es Wi-Fi, sino el Espíritu Santo. Mientras el mundo se sumerge en una realidad virtual diseñada por el engañador para mantenernos dormidos, la historia revelada nos llama a despertar y a ver la realidad espiritual que está detrás de la pantalla. El final de Lucifer no será televisado por sus medios, sino manifestado por la gloria de la venida de Cristo, que desvanecerá toda ilusión tecnológica con el brillo de su verdad. Finalmente, llegamos a la conclusión de que la caída de Lucifer es el recordatorio más solemne de la santidad de Dios. Él no tolera el pecado, ni siquiera en el más alto de sus siervos. Pero junto a esta severidad brilla su asombrosa bondad. La caída de Lucifer fue el escenario necesario para que Dios demostrara el alcance máximo de su amor, la encarnación y el sacrificio. Sin el contraste de la oscuridad satánica, quizá nunca habríamos comprendido la profundidad de la luz divina. Lucifer intentó arruinar la creación, pero Dios, en su omnipotencia, ha tejido incluso esa rebelión en un tapiz de gloria mayor. El destino final de Lucifer en el lago de fuego es una garantía de que el mal no tendrá la última palabra. La justicia triunfará y el orden será restaurado. Esta historia no es solo sobre un ángel caído, es sobre la soberanía de un Dios que no puede ser derrotado. Cada uno de nosotros enfrenta hoy la misma elección que tuvo Lucifer en el principio y que tuvo Adán en el jardín. ¿Nos someteremos al Rey de los siglos o buscaremos nuestro propio trono? La respuesta a esa pregunta define nuestro destino eterno. La caída de Lucifer nos enseña que el orgullo es el camino a la nada, pero la humildad ante Dios es el camino a la gloria verdadera. La verdadera historia ha sido revelada para que no caigamos en la misma condenación, sino para que corramos hacia los brazos del Padre que nos espera con misericordia. El tiempo de la rebelión está terminando. El Rey está a las puertas. Y cuando Él aparezca, la sombra de Lucifer se disipará para siempre, dejando solo la luz de aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hemos recorrido los pasillos del cielo antiguo, las sombras del Edén y los campos de batalla de la historia humana para entender la caída de Lucifer, la verdadera historia revelada. Esta narrativa nos deja una lección imborrable. El orgullo es la raíz de toda ruina, pero la fe en Dios es la base de toda victoria. Lucifer, el ser de luz que se convirtió en tinieblas, nos sirve como advertencia eterna de que la verdadera grandeza no está en el poder que acumulamos, sino en la obediencia al Creador que nos dio la vida. Hoy tienes la oportunidad de elegir de qué lado de esta batalla cósmica estarás. No permitas que el engañador nuble tu visión. La victoria ya ha sido ganada por aquel que humilló al enemigo en la cruz. Que esta historia fortalezca tu fe, te llene de discernimiento y te impulse a vivir cada día para la gloria del Altísimo.
Si has llegado hasta aquí y Dios ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Cristo ha vencido al enemigo. No olvides suscribirte, darle like a este video y compartirlo para que más personas conozcan la verdad que nos hace libres. Mira el siguiente video en pantalla para seguir profundizando en los misterios de la palabra. Muchas bendiciones y que la paz de Dios guarde tu camino.